El fantasma errante. Buenas noches. Ah, caray. Mi esa nombre es voz. Leslie. Leslie. Se nos apareció. Sí. Ay. Sí, mi Amiga. nombre es Leslie y les hablo de aquí de Nevada. Perfecto. Amiga. ¿Y quieres contar un relato? Claro, sí. Bueno, esto que pasó fue como en el, no sé, en el 96, por ahí más o menos, en el año de 1996, 97. En ese tiempo, trabajaba yo en una compañía en el desierto, literal, era solamente esa compañía ahí en el desierto, era de donde se procesaba la cebolla y el ajo, Ajá. el polvo, el ajo del polvo que venden así, ahí lo procesábamos en esa compañía. Entonces, para llegar a esa compañía, pues casi hacíamos 2 horas para llegar hasta allá. Entonces, yo estaba en el turno de tarde y ya cuando salíamos, pues salíamos como a las 12, así que llegábamos a las 2 de la mañana, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo yo vivía en Wattsburg, una reservación de indios. Ahí viven puros indios, pues. Ujú. Entonces, para llegar a la compañía esa teníamos que pasar un lago que se llama Pyramid Lake. Toda esa área, lo que viene siendo Wattsburg hasta Nixon, es pura área de reservación de indios. Ajá. Es pura reservación. Ese lago, pues es de ellos, de ahí. Esa agua es como si fuera un brazo de mar. Eso dicen ellos, que es como un brazo de mar, que el agua supuestamente viene por debajo. No sé cómo es que, pues dicen que hay como estas corrientes marinas, algo Ajá. así, y va a salir ahí, va a estar el agua ahí. Entonces, Ajá. sí, en medio de ese lago Oye, hay como una pirámide, mande. ¿El agua de ese lago es salada? Sí es salada, Ok. sí es salada. Mira, qué interesante. Entonces, en medio de ese lago está como un cerro, es como si fuera, por eso se llama pirámide, porque parece una pirámide. Es como una isla ahí, según estos indios que trabajaban allá con nosotros en la compañía, decían que tiene, o sea, hay una leyenda, hay como una maldición, algo así. Supuestamente muchos indios no se metan al lago a bañar porque, no sé, muchas cosas que se hablaban, ¿verdad? Bueno, ellos nos platicaban. Ujú. Entonces, en esa isla nadie no pueden entrar ahí porque dicen que hay muchas víboras, muchas miles de víboras, Sí. que hay hasta víboras grandísimas, supuestamente en esta isla. Y deben ser venenosas, ¿verdad? Sí, claro, sí, o sea que pues son muchos animales los que hay ahí, pero hay muchas víboras de muchos diferentes tipos y grandísimas también, eso decían ellos. Sí. Hablaban también de que, pues de muchas mitos que decían que aves, algo así, no sé. Había muchas cosas que yo a veces escuchaba, pero muchas cosas no las entendía en ese tiempo, ¿verdad? Porque pues, entonces, una vez veníamos, el chofer, siempre nos levantaban en una van, nos llevaban. Había un casino donde se parqueaba la van, llegaba el chofer y ya empezaba a llegar la gente, entonces ellos pasaban, yo vivía en Wattsburg y por ahí pasaba la van, es la única carretera que llevaba a la compañía donde trabajábamos. Esa compañía, como les digo, estaba literal en el desierto, entre las montañas, pura terracería, puro monte. Sí. Entonces, pues bueno, veníamos nosotros de trabajar esa noche y pues como se hacían casi 2 horas, pues casi nos subíamos y a veces pues sí nos echábamos una dormitada ahí, nos dormíamos un rato, a veces, pues pocas de las veces yo venía a veces sí, casi todo el tiempo despierta, pues en ese tiempo pues estaban mis hijas chiquitas y pues todos mis pensamientos era, yo muchas veces renegaba porque decía, ¿por qué tengo que trabajar? Pues Sí. porque yo quería trabajar también, ¿verdad? Pero Claro. porque mis hijas, dejarlas solitas, bueno, con alguien que, ¿verdad? Entonces, ¿De cuánto tenía tiempo yo era el así recorrido? ¿Cuánto tiempo 2 hacía? horas, 2 horas de ida y 2 de venida. Wow. Por eso te digo, salíamos a las 12 Ajá. y a las 2 de la mañana llegábamos cada quien a su casa. Sí. Entonces,
Eran como 3 choferes los que manejaban, los que manejaban las venes o así, un camioncito chico. Sí. Esas veníamos en una ven chica y venía un viejito manejando. Y él pues hasta esto bien precavido, bien todo él. Y venía él y adelante, pues yo venía pues casi media hora así viendo la ventana y todo, siempre. De repente, antes de llegar a Pyramid Lake, está la carretera de bajada, porque pues pasamos entre las montañas, como quien dice también. Entonces, al bajar está como por decir, un desnivel. O sea, parejo, yo creo que es como 1 kilómetro, me imagino así, plano, así, o sea, sin curvas, así de frente, pues directo. Uh-huh. Y a un lado está como a una, ¿qué será? Como yo creo que menos de 1/4 de milla se mira el lago. Sí. Entonces todo eso está como despejado porque ya más adelante están las como montañas pequeñas, así, montañas grandes y todo eso. Entonces, como les digo, en la noche pues es muy feo porque pues solo el desierto, o sea que es raro que por esa carretera casi no hay mucho tráfico, pues, Ajá. tráfico, pues por ahí no. Sí. Esa carretera también, adelantito de donde nosotros trabajábamos, está ¿cómo se llama? Empire, algo así se llama Empire. Ahí es donde donde queman el mono cada año. Sí se han oído eso, ¿verdad? Que del mono que queman cada año, No. que viene mucha gente de donde quiera. No. Sí, en Gerla se llama, ese pueblo se llama así. Cada año viene gente de todo el mundo y se quema ese mono ahí una semana en el desierto. Ajá. En ¿Un Gerla, mono te refieres a un muñeco? ¿Te refieres a qué específicamente? Al Burgerman, así se le llama. Ok. Bueno. Ese lo hacen ese lo queman cada año, que viene mucha gente de todo el mundo a ese lugar, al desierto, ahí es donde hacen en Gerla, se llama Gerla ese pueblo. Ok. Entonces, como les digo, veníamos nosotros, entonces cuando baja el viejito así como quien dice, por decir una cuesta, bajando para agarrar así directo, de repente se oyó un golpe, pero un golpezazo, y el viejito gritó, y adelante venía una india, Estela, pues ¿te acuerdan que les platiqué de Pancho Villa, de las señoras indias que decían que ellas habían adoptado, el papá de ellas adoptó el apellido de Pancho, el nombre, pero ellas lo tomaron como apellido, Pancho Villa, Sí. el de Pancho. Sí. Bueno, una de ellas ella vive ahí en lo que viene siendo Nixon es como les digo, Nixon es otra reservación. Entonces ella ahí vivía ella, entonces cuando veníamos, yo que algo como que nos empujó para atrás, y el viejito gritó, y nos enderezamos y se alcanzó a ver como era un ave, como un tipo pájaro. Ajá. Como si fuera ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estos de... ¿Pterodáctilo? Ándale, como uno de esos, casi así parecido. Y el viejito se asustó, entonces lo que hizo fue que le siguió, no se quiso parar ahí, sino que llega, porque hasta está en un área muy solitaria, muy fea, o sea, está muy feo. Entonces, llegando ahí ya, pues yo creo que faltaba como 1 milla para entrar a Nixon. En cuanto llegamos ahí, el viejito se bajaron todos, pues, porque le fundió una luz, y pues como digo, más íbamos con una luz y era la baja, nada más la luz baja. Y todo este camino es pura curva, está entre las, a veces se tiene uno que pegar casi al cerro, porque pues es nomás de 2 carriles de ida y de vuelta, uno y uno, pues. Uh-huh. Entonces cuando nos paramos ahí, pues todos asustados, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y el viejito casi le daba un infarto y no estaba tiemble. Entonces digo, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Estela empezó como a decir algo, pero en otro idioma, no era inglés, era otro idioma, yo me imagino que el idioma de ella. Entonces le preguntaban, ¿qué fue eso, Estela? ¿Qué fue eso? Y ella decía, no, nada, no pasa nada, decía ella así. ¿Y qué fue eso? No, está bien. Y pues todos asustados, ¿verdad? Porque digo, ¿y este animal de dónde? O sea, venía es que como ahí como que hace remolino el aire, como que se junta ahí el aire y hace remolino, porque siempre que pasamos por ahí, como que nos movía siempre la ven o el camioncito. Ajá. Y yo pienso que esa ave haber estado, me imagino,
por ahí yo creo que parada o algo, al volar, yo pienso que no alcanzó a elevarse mucho y con el aire hizo que se estrellara con nosotros en la ven. Sí, ya entiendo. Entonces la agarró de frente el viejito, así de frente, y eso, yo me imagino que eso fue lo que pasó, porque, como les digo, chocó de frente así, hacia abajito, y sí, nos fundió los focos, pues. Entonces ya le decía al viejito, Estela, ¿qué es eso? Dice, no es nada, no es nada. Pero ella estaba muy asustada, la señora esta india. Ajá. Pues ya, dice, no pasa nada. Dice, ya, vámonos, ya. Dice, no hablen de eso, no hablen de eso. Porque supuestamente son muchas leyendas que se dice, que tienen los indios, pues, muchas cosas que ellos vivieron, cuando se empezó a formar, esas reservaciones. Sí. Entonces, y más que nada por el lago que está ahí cerca. Entonces, ya nos venimos y el viejito, pues veníamos, esa vez llegamos como casi a las 3 de la mañana, porque no se miraba nada. Y luego aparte le decían, pues, aquí alguien puede manejar. Dice el viejito, no, es que nadie puede manejar porque pasa otra cosa y si pasa algo peor, dice, el responsable era el viejito, el único que podía manejar la ven. Dice, pero tú no te sientes bien, dice, vámonos, dice, a ver qué, dice, pues a ver cómo nos va. A ver cómo nos va, dice, porque sí, el camino está muy peligroso, es muy peligroso que está. Entonces ya cuando llegamos al siguiente día, pues ya otra vez nos regresamos a trabajar y todo. Y le preguntaron a Estela, le preguntaron y que qué había sido eso, que qué era ese pájaro. Y según ella dice que ese pájaro solamente se aparece en ciertas ocasiones, pero no todos lo ven ese pájaro. Que ese pájaro se hace ver a ciertas personas, pero yo la verdad les voy a decir una cosa, no les voy a mentir ni les voy a decir cosas que no entendí por qué razón se aparecía ese animal en cierta, porque dijo ella, es que no es tiempo de que él ande aquí, decía eso. Ajá. No es tiempo de que él esté aquí, o sea, ellos saben cuándo es cuando el animal anda por ahí, pero ella nomás nos decía que no era tiempo, que no era, o sea, todavía no era el tiempo de que anduviera por ahí este pájaro rondando, pues. Sí. No sabe por qué razón andaba, qué es lo que estaba haciendo o por qué estaba ahí. Yo pienso que ellos tienen sus temporadas, como les digo, la verdad, cuando, por ejemplo, como ese pájaro, el polilla ese, se aparece en ciertos lugares cuando algo va a pasar, ¿verdad? Algo así, es lo que yo tengo entendido. El hombre polilla, pero el Mothman. Sí, ¿verdad? Algo así, ¿no? Sí. Algo así es lo que yo... Se dice que presagia desgracias. Exactamente, pero este animal no sé qué es lo que trae, porque la verdad yo más lo que sí entendí fue que dijo que todavía no era tiempo de que él anduviera, o sea, así pues, sabrá Dios por qué andaría ahí. Por eso ella es que estaba muy asustada, ella tenía mucho miedo porque ella decía que no era, o sea, ¿cómo va a ser posible? Que era una cosa imposible, de que pocas veces era de que él anduviera ahí cuando no debería de andar. O sea, como que tiene sus temporadas también. Y dice, es que esta cosa, dice, no a todos, y ellos no pueden hablar de esas cosas así como así, porque dicen que ellos a veces, si hablan así, atraen ellos mismos a esas cosas. Eso es. Es lo que decía ella. Por eso ella no quería decir nada, nomás decía que era algo imposible, que no sabía por qué andaba ahí. No sabía por qué andaba, que ella tendría que hablar con la gente, los ancianos, pues, con los más grandes. Pero dice ella, pero ellos ya saben por qué anda aquí este animal. Yo no les digo que es humano, no, porque yo no sé si era, yo más lo que vi es, como les digo, así la forma de un pterodáctilo, así más o menos. Ajá. Pero de que dije yo, ¿es un humano? No. Pero sí era ese pájaro grandísimo, muy grandote, negro. Wow. Como les digo, era negro, pero como les digo, yo no sé qué andaría haciendo, como dice ella, ¿qué está haciendo aquí en el lago? Porque venía del lago. Sabrá Dios qué andaba haciendo allí. Como les digo, eso fue lo que nos pasó y pues sí, fue un susto muy grande porque pues yo la verdad yo pensaba que era pura leyenda, puro
pues sí, cosas así que decían, pero sí, la verdad que muchos sí nos quedamos sorprendidos y muchos gabachos pues que ya grandes, que pues conocen de historias de ahí, también se quedaron sorprendidos. Ujú. Pero fue la única vez que lo vimos, como les digo, esta vez fue la única vez. Ya más pues no, ya no, lo que sí se nos atravesaban eran venados, Claro. coyotes, de todo Sí, eso, sí. pero ya de ahí más no, eso fue lo que nos pasó. ¿Cómo ven, Nachito? No, pues bien interesante, mi querida Leslie. Muchísimas gracias por compartir. Gina y Nacho, quiero contarles una situación que me pasó hace ratito, en la madrugada. Yo eran como las 6 de la mañana y pues a esa hora se va mi esposo a trabajar. Entonces me levanto con él. Al momento de que él cierra la puerta, hace un ruido fuerte y despierta a uno de mis hijos. Yo tengo 2 niños. Despertó al mayor y lo saco de su cuna y lo pongo en la cama para que intente dormir conmigo, ¿no? Entonces yo estaba ahí acostada intentando dormir. Todo estaba oscuro, todo, excepto la luz del baño nada más. Y nuestro cuarto está enfrente del baño, ¿no? Cabe aclarar que mi otro bebé estaba en su cuna y el otro pues estaba conmigo, ¿no? Y llegó un momento en el que como que me quise quedar entre dormida, pero estaba más despierta que dormida. Entonces de repente veo que por la mesita que tengo a un lado yo de mi cama, o sea, vi que se empezó a subir un niño, porque mi hijo es lo que hace, el chiquito se sube por ahí y después para llegar a la cama, ¿no? Entonces yo estaba acostada, pero con la cabeza del lado de los pies, junto con mi otro niño. Entonces veo que se empieza a subir y la verdad yo no sentí miedo en ese momento porque es una imagen que yo veo de todos los días, entonces, porque mi hijo pequeño lo hace, entonces no es la primera vez que veo que algo así pasa. Entonces empiezo a ver, ¿no? Que se sube por ahí un niño, llega a donde están mis piernas y como a la altura de mi estómago, y yo empiezo a acariciarle la cabeza. En eso mi bebé chiquito se mueve y la cuna se mueve, ¿verdad? Se escucha que se mueve. Entonces caigo en cuenta que ese niño al que yo estoy acariciando no es mi hijo, porque mi hijo está en la cuna. Me empieza a dar mucho miedo y quiero intentar moverme, pero no puedo, no podía moverme, no podía hablar, no podía gritar y empecé a sentir mucho miedo y lo único que podía mover eran las manos, una mano de hecho con la que yo lo estaba acariciando a ese niño. Entonces intento jalarle el cabello para ver quién era y entonces en eso él voltea y era un niño. Entonces era un niño como de unos 5 años, tal vez 4 años, con su carita era blanco, sus ojos eran como color cafecitos, color miel, y entonces me sonríe y yo me quedo quieta. Entonces en ese momento cierro los ojos y empiezo a rezar al Padre Nuestro, empiezo a pedirle a Dios por que no nos haga nada, y es como si algo estuviera oprimiendo mi pecho y de repente ya no, o sea, como si algo me quitaran algo del pecho y de la boca. Y abro los ojos y me despierto bien, y este niño ya no estaba. Yo ya no pude dormir y tuve mucho miedo todavía en las siguientes horas. Entonces, pues nada más quería platicarlo con ustedes y es un pequeño relato, ¿no?, de lo que me pasó apenas hoy. Y bueno, Dios los bendiga. Gracias. Yo tengo un relato. Ok. Esto ocurrió ya hace muchísimos años, digo muchísimos años porque en realidad así ocurrió. Yo estaba estudiando enfermería, estoy hablando de cuando yo tenía 17 años, hoy en la actualidad tengo 50 años. Esto me ocurrió cuando yo estaba estudiando enfermería en la Cruz Roja Mexicana, con sede en Ciudad Nezahualcóyotl. Bueno, les comento el relato. En esta base de Cruz Roja Mexicana, tanto como estudiábamos como recibíamos práctica. En esta ocasión a mí me tocó cubrir una guardia de noche. Yo había escuchado en otras ocasiones que los socorristas hacían algún tipo de rito o algo para que hubiera servicios, porque de repente no había servicios. Recuerdo con exactitud que era un día entre semanas, si no mal recuerdo era un jueves. Había solamente 2 médicos de guardia
Este médico era un médico puertorriqueño y un médico mexicano. El médico mexicano se llamaba Efren y el otro, recuerdo nada más su apellido, se llamaba Cupich. Bueno, estábamos tomando un poco de, digamos que, receso, y estos dos médicos estaban fuera y nosotras, otra enfermera, yo, de nombre Violeta, estábamos también fuera en una de las bancas de sala de espera. De ahí se veía la rampa. Entonces en esta rampa había como 3 ambulancias en la parte trasera, ambulancias que ya les hablo de las torretas, de las luces, estaban casi, bueno, de hecho unas no la tenían, otras las tenían a un lado, ambulancias que de verdad ya no servían para nada. Había solamente 2 ambulancias que estaban funcionando y estas 3 que les comento yo en la parte un poquito más hacia atrás de donde estaba la parte trasera. Recuerdo perfectamente que salió uno de los comandantes y dijo que si alguien quería café, a lo cual le respondimos que no, pues que no, que nadie quería café y que todo estaba bien. Todos estábamos conversando a algo que había ocurrido. Y de repente en ese momento las sirenas de la ambulancia y las torretas de todas las ambulancias, todas en general, estoy hablando de las 5, empezaron a sonar las sirenas, pero fue un ruido que te dejaba pensando y todos nos quedamos viendo unos a los otros, pensando en qué había pasado. Nos levantamos y esas torretas de luces estaban dando vueltas, girando como si las ambulancias estuvieran sirviendo, ¿no? Cuando estas ambulancias ya no funcionaban para nada, estaban hasta la última parte de la rampa, porque de hecho ya no funcionaban, las tenían ahí, no sé por qué razón. El comandante de los socorristas se alteró un poco y llamó a todos para ver si alguien había hecho una broma o algo. Obviamente nadie creía que era una broma, porque cuando todos nos paramos para ver en la rampa, pues las torretas giraban, seguían dando vueltas las luces y las sirenas prendidas a todo lo que daba. Entonces todos nos preguntábamos qué era lo que había pasado, nos quedamos pensando unos a los otros. Los médicos pues decían que qué estaba pasando, que no era normal, y efectivamente no era normal, pero nadie tenía una respuesta. En ese día, bueno, era de madrugada, de hecho, nadie tenía una respuesta para ello. Y bueno, este es mi relato, espero que les guste y bueno, tengo muchísimos relatos más para contar. Que tengan una buena noche. Nacho, Gina, saludos desde Chicago. Wow, amiga, muchas gracias por tu historia. Y es una buena invitación para que los demás amigos que nos están escuchando, oye, ¿y qué nos vas a platicar? Bueno, primero que todo quería contarles una pequeña introducción. Yo desde niño siempre me han gustado los temas paranormales y escuchar pues programas tanto de radio como podcast, y pues siempre he sentido que he tenido esa conexión cercana a lo paranormal. He vivido como muchas experiencias donde he visto pues sombras, espectros, y pues cuando ya llegué a la adolescencia como que corté ese tipo de cosas y pues me dediqué como a vivir sin esa parte paranormal en mi vida. Pero pues creía y creo firmemente en Dios y mi fe siempre ha permanecido. Hace un año, en febrero del año pasado, empecé a vivir acá en Australia. Yo llegué en febrero. En abril, el 4 de abril, estaba trabajando en bicicleta como delivery. Sí. Y pues eran alrededor de las 9:50 de la tarde, de la noche, y pues me faltaba como unos 5 o 10 dólares para completar la meta del día. Recuerdo que entregué un último delivery y dije, voy a ir a otro lado y ya me voy para la casa. Cuando me llegué a una esquina, todo se puso negro, y de un momento a otro estoy en un lugar lleno de luz.
lleno de luz, completamente blanco, y habían como esferas de diferentes colores, como amarillas, rosadas. La verdad, estaba como en una sensación completamente de paz y de armonía que ni yo entendía qué estaba pasando, y, o sea, como que no tenía la conciencia de que estaba en otro lugar, sino simplemente estaba en ese sitio y no tenía ningún tipo de preocupación, no tenía ningún tipo de pensamiento, simplemente estaba allá. Recuerdo que duré muchísimo tiempo en ese sitio hasta que pues o sea, el lugar era infinito. O sea, a pesar de que me movía de un lado a otro, nunca llegaba como a algún sitio. Simplemente era un sitio lleno de luz. En un momento como que traté de darme cuenta de mi cuerpo, traté de mirar mi cuerpo y no tenía un cuerpo. Simplemente yo era como una bolita de luz. Simplemente, no, o sea, no tenía ni ojos, no tenía nada. Simplemente energía. era como... Sí, era una energía. Ya ahí como que me empecé a preocupar y ya como que yo dije, llevo apenas 2 meses acá en Australia, de pronto esto es un sueño, pero yo dije, no, yo recuerdo que el último recuerdo que tenía era llegar a una esquina y todo se ponía negro. Yo dije, es imposible que haya llegado a la casa y esté durmiendo. Y empecé a moverme lo más rápido posible de un lado a otro, hasta que mi cabeza, lo primero que se me vino, después de eso, lo primero que se me vino a la cabeza fue, debí tener un accidente. Y pues me empecé a desesperar. Ya como que dije, no quiero llegar yo soy de Colombia, no quiero llegar a mi país en un ataúd y necesito salir de acá. En ese momento empecé a rezar demasiado, empecé a pedirle a Dios como, yo no puedo morir acá, por favor, ayúdame, necesito volver, yo no puedo llegar en un ataúd donde está mi mamá, o sea, no puedo. Y duré mucho tiempo tratando de encontrar una salida, la cual nunca encontré. Sí. Pero en un punto, ya después de que el tiempo allá es... Mi experiencia, el tiempo fue muy relativo. Siento que pasaron muchos días, pero... siento que pasaron como muchos días, pero literalmente era como un solo instante. Ya en un punto llegué a ver como una pequeña línea negra. Y a ver una pequeña negra y dije, de pronto esa es la salida. Recuerdo que cuando ya vi esa línea negra empecé a acercarme lo más cerca posible a esa línea, y la línea cada vez se hacía más y más y más grande hasta que llegué a un punto. Lo siento, se me pierde la conexión. Sí. La línea negra se hacía cada vez más grande hasta que llegó un punto donde ya alcancé, como esa línea era como un truenito. Cuando ya llegué ahí, como que el trueno se hizo mucho más grande y pude entrar a esa línea. De repente eso era como un túnel. Empecé a atravesar y alrededor era negro. Miré un poco atrás y veía pues obviamente el lugar donde estaba, y al final del túnel, en el otro extremo, empecé a ver una luz. Cuando ya llegué a la luz al final del túnel, recuerdo que puede parecer de película y todo, pero cuando llegué a esa luz es cuando abrí los ojos, y esa luz era el techo de un hospital, y lo primero que escuché es como, está de vuelta, me acaban de reanimar. No perdí la memoria, pero pues cuando toda mi memoria se vuelve negra, duré 5 minutos manejando, cosa que no recuerdo, manejando la cicla, y un carro me atropelló, y pues me partió la pierna, las costillas, un hombro, y pues literalmente quedé tendido en el piso hasta que llegó la ambulancia. Pues en la ambulancia, gracias a Dios, estaba cerca de un hospital, quedé sin signos vitales en la ambulancia, y ya alrededor de 5 o 6 minutos estuve sin vida. Pero como les digo, el tiempo fue muy relativo para mí porque fue en realidad mucho tiempo. Y cuando llegué fue algo como que el dolor fue algo increíble, porque como les comento, tenía tantos huesos rotos en mi cuerpo
que la diferencia de estar en un lugar lleno de paz, de tranquilidad, sin presiones, se volvió la peor pesadilla al sentir como, a pesar de tener morfina, a pesar de tener calmantes, el dolor era inmenso. Y pues ojalá ahí terminara toda la historia, pero después de que volví empecé a tener demasiadas pesadillas sobre ese lugar, pero pues ya no era como un lugar lleno de luz ni nada, sino empezaba a ver sombras dentro de la casa donde vivía. Pues hasta el momento siempre he dicho como que puede ser mi psicosis del estrés postraumático del accidente, pero cuando volví siento como que algo cambió en mí, porque cada vez que me ha pasado algo malo acá en el país, cada vez que tiene como un cierto escenario, cierto problema que se avecina, ya como que lo siento. Es como una sensación donde el día se vuelve gris, donde me siento realmente triste sin que nada haya pasado, y efectivamente le digo a mis amigos como siento que hoy va a pasar algo, tengo como esa sensación de que algo malo va a pasar, y efectivamente pasa. Ya me ha pasado 3 veces acá. Sí. Cuando perdí un trabajo, cuando el lugar donde estaba trabajando me robaron la plata de 2 meses. Uy. Son cosas que pues sí digo que puede ser por mi experiencia de que quedé con eso. Volví, pero pues siento que no volví como era antes, sino volví con algo adicional. Ajá. Y pues, ha sido mi historia acá en este país. O sea que tienes un verdadero presentimiento, te llega la idea, te llega una precognición de que algo va a ocurrir y literalmente sucede. Sí, exactamente. La primera vez que la experimenté fue como un día normal, estaba muy bien, me acosté a dormir, no me acuerdo que soñé, pero es esa sensación de que soñé algo malo, porque me levanté como preocupado, me levanté como con una presión en el pecho, y como que mi corazón me decía prepárate, algo va a pasar. Y pues fue como la primera vez que me pasó, pues un compañero, entre comillas, pues me despidió como el único trabajo que tenía en ese momento fijo. Sí. Entonces fue como algo, pues acá, digamos, en el país, estar sin trabajo sí es una locura. Entonces era algo que de verdad me afectó en su momento, y pues me terminaron echando de la casa, me pasaron, pues perdí como ese mismo día el trabajo y me tocó irme donde estaba viviendo. Y pues esa fue la primera experiencia. En la segunda experiencia, sí, la segunda experiencia, me acuerdo que pues yo tengo como 2 súper amigos acá, y la primera experiencia le dije a mi amigo, siento que hoy voy a perder el trabajo, y efectivamente lo llamé, parce, me acaban de despedir. Y la segunda experiencia le dije a mi amigo, parce, no me lo vas a creer, pero hoy me levanté y siento que algo malo va a pasar, pero no siento que sea con el trabajo, siento que va a ser algo de verdad serio. Entonces me dijo como que, oye, no le eches mente, de pronto tú mismo estás llamando las cosas. Y yo le dije, no, o sea, siento que de verdad algo va a pasar. Y efectivamente a las 3-4 horas estaba, pues en ese tiempo estaba manejando un camión, y yo acababa de salir de un trabajo cuando de repente choqué contra un árbol con el camión. Wow. Literalmente fue un accidente, pero pues eso desencadenó muchísimos problemas para mí. Y lo llamé como la tarde noche cuando salí del turno, y le dije, ¿recuerdas que te dije que algo malo iba a pasar? Y me dijo, sí. ¿Pasó algo? Y yo le dije, me estrellé. No, y él fue como que no, ya sí. Ya la última vez también, la última vez fue hace como 1 o 2 meses. Le dije, siento que algo va a pasar. Ya fue como que decidí por mí mismo como no salir. O sea, como que el día que sentí que algo iba a pasar, preferí llamar y decir como, estoy enfermo, no puedo ir a trabajar, porque dije, necesito como salir de dudas, si realmente puede ser que yo esté llamando las cosas, o si algo realmente va a pasar y me estén avisando. Entonces prefiero no salir, y pues gracias a Dios no pasó nada, pero esa sensación se acabó ese día. Como en la mañana desperté con eso, en la noche ya no pasó nada, y esa sensación como que se quedó ahí.
Entonces como que puede ser un don o una maldición que me quedó de la experiencia. Sí, Y pues aquí depende de ti, de cómo lo tomes, ¿verdad? Porque sí, tienes razón. Puede ser un don en el caso de que te resulte productivo, que te resulte bueno para ti en algún momento, ¿verdad? Pero una maldición si es que vas a estar recibiendo avisos de puras cosas desagradables, ¿no? Sí, efectivamente. Oye, y todo esto a raíz de esa experiencia cercana a la muerte, sí lo consideras así, ¿verdad? Sí, que cuando desperté en el hospital, Ajá. me acuerdo que le dije a la enfermera, ¿sabes? Recuerdo que morí y siento que estuve en otro sitio. La enfermera me dijo, ¿sabes? Que puede ser simplemente las drogas. Simplemente todas las drogas que te hemos dado, pues te ha hecho como tener como esa experiencia. Ella pues no creía mucho en lo que le dije. Ella era como la nueva del turno. A mí me operaron a las 5 de la mañana el viernes. Yo tuve el accidente el jueves. Sí. Ella no me había creído cuando yo se lo dije en la mañana, y ya en la tarde cuando yo iba saliendo me dijo, oye, ¿qué fue lo que viste? Cuando ya se acabó el turno, ella vino y me dijo, oye, ¿qué fue lo que viste exactamente? Le comenté un poco de eso y ahí fue cuando ya me dijo, no te quiero asustar y pues esto no es para como incrementar de pronto la psicosis que tengas, pero pues estaba revisando tu historial médico y la verdad pues estuviste muerto durante 6 minutos. Y ahí fue cuando ya como que todo cuadró sentido. En ese momento yo no sabía qué tan grave había sido el accidente, porque pues todo el tiempo estuve dormido, sedado, después en cirugía y después en recuperación. Nadie había hablado conmigo. Sí. Pero pues la enfermera ya después de no creerme en primera instancia, pasó ya a creerme por el tema de que revisó mi historial y se dio cuenta que efectivamente había quedado sin signos vitales. Wow. Y bueno, pues se convirtió en una anécdota para ti y una anécdota para ella. Ahora mira, comenta a mi querido amigo Bernardo Alejandro, que está aquí con nosotros en línea. Dice, yo creo que las personas que llegan a fallecer por minutos u horas entran en un plano de lo espiritual, regresan a la vida, pero con un poder sobrenatural, por lo mismo de haber tenido contacto con lo espiritual. ¿Tú lo consideras así? La verdad, sí, creo que pues ya sea una sensación, sea ese feeling que me llega a dar, nunca lo había tenido, nunca había experimentado eso antes del accidente. Todo empezó después del accidente, por eso estoy convencido de que pues volví con algo, algo adicional. No regresa ¿sabes? igual, ¿verdad? Sí, exactamente. A veces las pesadillas, como te comenté, las pesadillas al inicio, sí, de estar en ese lugar era como realmente allá tú no tienes conciencia, allá simplemente vives, estás en paz, tienes armonía, no tienes preocupación, pero ya volver y saber que estuviste en ese sitio, ya como que es algo que en tu mente te hace pensar y meditar y saber que estuviste en otro sitio y saber que realmente existe algo después de esta vida es algo fuerte. Sí, claro. Ahora, ¿tú no viste personajes, no viste a algún familiar, no tuviste una experiencia mística, digámoslo así? La verdad no puedo decir que haya visto a alguna persona, pero al principio de la historia, cuando te comenté que el sitio era algo supremamente iluminado y yo veía como bolitas, esferas entre amarillas, rosadas, después de mucho tiempo que estuve pues obviamente en terapia, tanto pues fisioterapia como terapia mental, entendí algo que puede ser que como yo mismo me vi, que no era una persona, sino era, como ustedes dicen, una energía, que era como una esfera. Todo ese sitio lleno de esferitas, puede ser que no haya estado solo en ese lugar, sino cada esfera, cada luz que había visto, puede ser que sea alguien como yo, alguien que está experimentando eso, o personas que ya no están en este mundo. Wow, amigo, qué interesante historia, ¿eh?
y todo esto que tú nos acabas de platicar nos deja pensando. Por lo menos yo creo que ahora tu perspectiva frente a la muerte es distinta, ¿no? Sabes que sí, he hablado con muchas personas que también han tenido como tipos de experiencias Sí. así, y creo que antes me preocupaba demasiado por la vida, antes me preocupaba demasiado por el futuro, oye, tengo que hacer esto, tengo que ganar tanto dinero, tengo que ahorrar, tengo que estudiar esto. Antes como que estaba tan preocupado en el futuro que no vivía en el presente, que hoy en día simplemente vivo el día a día, no me preocupo de nada realmente, Ujú. porque siento que en cualquier momento puedo volver allá, en cualquier momento esto se Ajá. acaba y lo que queda es lo que tienes en este momento. Ujú. Y pues de otra manera, el hecho de pasar por eso, y gracias a Dios, ya 3-4 meses después del accidente ya estaba el 70% recuperado, Sí. como que sientes que no te queda grande la vida, ¿sí? Ujú. Que puede pasar 1000 cosas y tú vas a ser capaz como de enfrentarte a todo, y como si superaste un episodio así, porque no vas a superar otra etapa de la vida o cualquier problema que se te presente. Claro. Por eso creo hoy firmemente que todos los problemas tienen solución, excepto la muerte. Exacto, y además ya con esta vivencia, mi amigo, yo creo que tú sientes que pues eso de morir a lo mejor no es tan terrible, nada más que nosotros nos espantamos ante lo desconocido, ¿no? Exacto, sí, creo que antes como todos sentía como que tenía mucho miedo a lo que hay después de la muerte, pero hoy en día siento que de pronto cuando uno muere ni sabe que está, como que vuelve donde te creaste, ¿sí? O sea, como que llámese Dios, Ay, como que se está perdiendo el audio, mi amigo. Sí, qué pena. Ahí estás. Sí, siento que cuando mueres vuelves donde te creaste. Entonces como que ni tienes conciencia de pronto de que viviste o que fuiste Fernando o que fuiste cualquier persona, simplemente vuelves al lugar donde te crearon, Ujú. a ese lugar lleno de paz y de armonía, Sí, que realmente no es tan malo como creo, eso como es. pues creía. Claro. Oye, ahora déjame regresar un poquito a esa parte de tu narración en donde pues tú tenías cierta angustia porque ibas a morir muy lejos de tu familia. Sí, o sea, al principio cuando llegué a ese lugar, Ajá. literalmente no tenía la menor preocupación de nada, no tenía estrés, no sentía absolutamente nada. Ajá. Simplemente existía, simplemente estaba allá. Ujú. Pero llega un momento en que creo que el amor por mi mamá, el amor a mi familia, me hizo como, fue algo que me llamó, algo que me hizo como volver, como reaccionar de que yo no estaba como bien, no estaba vivo, porque al principio pensaba que todo lo que estaba viviendo era un sueño, pero empecé a pensar y decía como, pero es que yo no he llegado a la casa, ¿yo por qué estoy durmiendo? Si mi última memoria es llegar a una esquina y todo se pone negro. Ujú. Ahí fue cuando creo que el mismo sentimiento de tener tantas cosas pendientes acá, pues, acá en el mundo, Sí. fue lo que me hizo reaccionar y querer volver. Porque tal vez, en mi perspectiva, si yo no hubiera tenido ningún deseo de volver o no hubiera tenido como las ganas de volver a ver a mis familiares o de volver a ser yo, Ujú. tal vez me hubiera podido quedar allá. Simplemente seguiría en paz y tranquilamente. No tendría asuntos pendientes por los cuales volver. Muy bien, ¿no? Pues llegamos a una parte de la conversación que quería yo abordar precisamente, mi amigo. Porque, o sea, sí tiene mucho que ver tu voluntad. Esto que comentas de querer regresar, esos pendientes, podría ser, comparto contigo esta reflexión, podría ser lo que a algunas personas les ha ocurrido debido a que dejan cosas pendientes, como que
un testamento que lo guardaron donde nadie sabe, un dinero que dejaron abajo de una piedra, o no sé, o que dejan a sus hijos pequeñitos, dicen, no, yo no me puedo morir, no me puedo ir. Oye, aquí el pendiente de Fernando era no morir lejos de su país. Sí, lejos de su gente, o sea, tantas, Llegar en como ataúd. dice, ahorita lo acaba de mencionar, tantas cosas pendientes, ¿verdad, mi querido Fer? Sí, o sea, creo que el hecho también del dolor que podría haber ocasionado el haber muerto, y, o sea, obviamente creo que muchos, tantos los oyentes que vienen a Estados Unidos saben lo difícil y pronto lo costoso de trasladar un cuerpo, digamos, de Estados Unidos a México. Ajá. Pues en mi caso, el hecho de trasladarme desde Australia hasta Colombia, Sí. yo, pues obviamente, uno no quisiera decir pienso en dinero, pero pues realmente lo que pensamos es monetariamente. Y Claro. como les decía, yo llevaba apenas dos meses acá viviendo cuando pasó el accidente, apenas estaba iniciando como esta aventura. Sí. Entonces el hecho de yo decir, vine acá a ayudar a mi familia, vine acá a ayudar a mi madre y ocasionarles más problemas, o sea, volver, pero pues no volver como me fui, fue algo como que yo decía, no, tengo que volver sea como sea. Sí, amigo, fíjate que y fuiste muy bendecido porque, vamos, otras personas pueden pasar una experiencia semejante, pero desafortunadamente sus cuerpos quedaron totalmente destrozados, ya no era viable regresar, ¿verdad? Y tú tuviste la fortuna de, pues, haber tenido que pasar ese gran sufrimiento de tu rehabilitación, todos tus, pues, que tus huesos soldaran nuevamente, se consolidaran y pudiste, regresar a retomar tu vida. Entonces, a lo que quiero llegar es de que aquí nosotros hemos platicado por las experiencias que escuchamos, es que a veces esos fantasmas que se llegan a manifestar, esas presencias que a veces la gente ve, es porque no han descansado en paz. ¿Tú qué opinarías al respecto? Creo que opino igual que ustedes. Sí. Creo que uno no puede, o sea, en mí, Ujú. cuando estuve en ese sitio, pude tener la paz y la tranquilidad total si yo no hubiera tenido ningún tipo de pendientes en esta vida. Ajá. Pero creo que las conexiones personales, pues tanto familiares, amorosas, como que todo eso es una conexión que atraviesa cualquier barrera. El amor es como el sentimiento más fuerte y todas esas cosas como que te obligan a volver. Ujú. Gracias a Dios también volví bien. Porque Sí. pues como les dije, me tomó como mucho tiempo de soledad la recuperación, porque pues obviamente yo acá en Australia estoy solo. Sí. Entonces toda la recuperación tuve que pasarla solo, pues todo quedó destruido en el accidente, mi celular, en ese tiempo no tenía dinero para comprar uno. Y como que eso me hacía pensar, ¿qué tal si yo hubiera deseado volver y realmente nunca hubiera vuelto a mi cuerpo? ¿Sí? Ajá. Si realmente hubiera muerto, mi cuerpo hubiera muerto, pero pues mi conciencia no se hubiera quedado en ese lugar, sino hubiera venido acá. Ajá. O sea, el tema de no tener las cosas resueltas en esta vida podría, sí, haber ocasionado como un caso de poltergeist, un caso de que yo haya vuelto y pues literalmente por todas las cosas que tengo pendientes me hubiera quedado en este plano, pero pues mi cuerpo de pronto no haya podido volver a mi cuerpo y sí, me podía haber hecho presente y ya pues hasta solucionar las cosas. Pero creo que en muchos casos cuando de pronto el espíritu vuelve y no encuentra ningún tipo de cuerpo, Ajá. ahí ya es donde se vuelve poderoso por los mismos deseos y ya empieza pues a tomar decisiones equivocadas. Wow. Al presentarse pues de maneras malas, creería. Pues sí, bueno, no necesariamente son malas, o sea, vamos, a lo mejor preciso recordar el ejemplo del el abuelito, la persona que dejó
pues hay un dinero guardado y sabe que a su familia le va a hacer falta, pues no se basta a decirle, oye, busca ahí en el cajón de hasta abajo, ahí hay un dinero, búscalo. Y la gente no sabe que a través de los sueños está queriendo comunicar para decirle, ahí busca el cajón. O sea, son cosas increíbles, mi querido Fernando, que pues realmente nos apasionan y nos tienen en este programa ya por mucho tiempo. Yo te agradezco que nos hayas compartido tu experiencia. El fantasma errante.